Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA, de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que a través de su red de 45 canales de televisión se difunde este programa en reiteradas ocasiones durante toda la semana. En esta ocasión nos acompaña un hermano venezolano, César Batis, quien es director del proyecto El Pitazo. Vamos a conversar de este proyecto, un proyecto informativo periodístico. Y entre sus principales funciones o detalles de hoja de vida, él es licenciado en Comunicación por la Universidad de Zulia, laboró en los proyectos comunicacionales Panorama, La Verdad, Últimas Noticias y Poderopedia. Ha ganado premios nacionales e internacionales en periodismo y en comunicación. Ha participado en varios proyectos informativos en Panama Papers y La Conexión Suiza, y acaba de recibir el premio Ortega y Gasset por su trabajo de investigación periodística. Qué gusto, César, que estés en Ecuador y en SECREA lo propio. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? ¿Cuántos días aquí? Bueno, Roberto, llegué el día miércoles. ¿Ya? Y he tenido día lunes llegué. He tenido jornadas de reunión y encuentro con colegas periodistas, con editores acá en Ecuador. En verdad que ha sido bien interesante, ¿no? Porque uno ha conocido de lo que ha pasado en Ecuador desde la época, recuerdo, como periodista de investigación, tuve la oportunidad de conocer lo que ocurría con el proyecto, con la investigación sobre el gran hermano de Zurita, Cristian Zurita, y de Juan Carlos Calderón. Y los conocí a ellos cuando vine en 2011, invitado por IPIS Perú, yeah, para el Congreso Latinoamericano de Periodismo e Investigación. Y desde entonces he tenido información durante la época de Correa de lo que ha ido pasando y cómo en la época de Correa los medios de comunicación fueron tan controlados, incluso más que en Venezuela, porque hay sus bemoles, y hay muchos parecidos, pero también hay sus bemoles. Creo que eso que armaron los hermanos Alvarado, que por cierto, uno de ellos, según me cuentan, está en el Meliá, Caracas. Todos conocemos, o por lo menos presumimos que está por allá. Sí, ya me dedicaré mejor no hacer algo. Pero la verdad es que ha sido muy interesante conocer de viva voz estas experiencias que ustedes tuvieron durante este tiempo. Experiencias bastante duras para los medios de comunicación, para la prensa, para quienes hacemos medios de comunicación. Como decía al inicio, este programa se difunde a través de 45 canales de televisión que conformamos un gremio, una asociación de canales de televisión, y se lo distribuye en varias ocasiones. Aproximadamente 100 veces sale este programa en la semana, en todas las regiones del país. Y claro, lo importante es discutir y debatir temas de interés nacional. No es un programa que se dedica netamente al campo político, pero sí a temas tan importantes como este, que es la comunicación y la libertad de expresión. ¿Qué es El Pitazo? El proyecto que tú estás el día de hoy encabezando y liderando. El Pitazo es un medio de comunicación multiplataforma con presencia de periodistas, y es el único medio en Venezuela que lo hace, de periodistas en todos los estados del país. Estamos hablando de 53 periodistas. En algunos estados tenemos más, como el estado Zulia, que es una región muy importante, con muchos problemas en este momento, en la cual yo nací, y allí tenemos 5 periodistas. En Caracas, por supuesto, por ser la capital, también hay más periodistas, pero en otras regiones, por ejemplo, en las que en la historia del periodismo en Venezuela ningún medio nacional ha tenido periodistas, como del Tamacuro y Amazonas, allí nosotros tenemos periodistas. Tenemos periodistas desde La Guajira, en el estado Zulia, hasta Tucupita, en el estado del Tamacuro. Y somos un proyecto multiplataforma porque, aunque nacimos inicialmente para llevar información censurada en los medios audiovisuales a través del canal YouTube y a través de la radio, nosotros después tuvimos una página web que fuimos alimentando con los breaking news, con las noticias de última hora, con periodismo e investigación. Tenemos, te decía, la radio, pero también tenemos un trabajo a través de WhatsApp, que transmitimos sonidos, imágenes, flyers de información. Como nos han censurado y nos han bloqueado, hemos tenido que ponernos muy creativos, pero además de eso, como nuestra esencia es llevar la información a los sectores más pobres, desde un principio hemos trabajado con organizaciones no gubernamentales
que han proyectado en las comunidades nuestros videos, han proyectado nuestros sonidos y también han hecho volanteo. Por ejemplo, en algunos sectores se hacen un sancocho, una sopa, y en medio de la sopa se pone un video y se discuten temas, o se hace un arepazo, y en medio del arepazo se entregan o se hacen alianzas con Cáritas de Venezuela. Hay una jornada y allí se muestran los videos. Y también, aparte de esto que hacen las organizaciones no gubernamentales, 11 organizaciones no gubernamentales aliadas del Pitazo, también tenemos el trabajo que hacemos nosotros directamente con los infociudadanos, que son personas, ciudadanos de sectores populares y de la clase media, a quienes les damos una formación para que puedan recoger información en sus comunidades, en su entorno, nos la envíen al Pitazo. Nosotros hacemos la curaduría de esa información y la publicamos. Así hemos publicado más de 500 informaciones, y ninguna de esas informaciones, por cierto, nos han dicho es falsa, es mentira. Más de 500 informaciones. Más de 500 informaciones desde el 1 de octubre del año 2016 hasta la fecha. Tenemos 950 personas formadas como infociudadanos, y ellos se agrupan en 32 grupos de WhatsApp, vale la redundancia, a través de los cuales nosotros mantenemos comunicación permanente con ellos. Es un flujo, no todas las 950 personas, porque te mentiría, están en los 32 grupos de WhatsApp, pero sí hay una buena cantidad de personas que nos permiten, y creo que me quedo corto con la cifra de los 500, que nos permiten por lo menos unas 34, incluso hemos llegado a meses de 140 informaciones suministradas por los infociudadanos, que nosotros, repito, hacemos la curaduría, y que sabemos y confiamos y tenemos la forma de verificar esa información, porque como tenemos el contacto con el infociudadano, nosotros podemos verificar lo que ellos nos envían, chequeamos y después lo publicamos. Qué increíble entender, y esto es lo que hemos aquí repetido muchísimas veces: la prensa, el periodismo, los medios de comunicación, los periodistas, los comunicadores, estuvimos, estamos y estaremos. Estamos siempre frente a la historia, frente a lo que acontece, y escucharte cuando hablas de más de 500 infocentros, o sea, más de 500 agrupaciones, 950 personas que están permanentemente trabajando, realmente llama la atención y nos permite entender de que la libertad de expresión debe seguir caminando. El 2 de febrero del 99 inicia el proceso del señor Chávez. Sigue continuando, han pasado ya 20 años, como venezolano, como periodista. ¿Cómo tú ves estos 20 años últimos en Venezuela? Desde afuera tenemos una percepción, pero tú desde adentro, y más aún siendo medio de comunicación y periodista, ¿en qué se ha afectado específicamente en el ser humano en Venezuela? Mira, lo primero que debo decir es que muchos miran a Maduro y responsabilizan a Maduro de todo lo que estamos padeciendo. Incluso hay un sector de simpatizantes del chavismo, ministros de Chávez, militares, que defienden a capa y espada la figura de Chávez. Pero mira, hay que hacerlo responsable, porque el barro de hoy es el resultado de los polvos de ayer. Y Chávez destruyó el aparato productivo, comenzó la construcción de la hegemonía comunicacional, atacó a los sindicatos porque no le eran favorables, y eso destruyó el poder que podían tener en una sociedad como la venezolana las organizaciones de los trabajadores, atacó a los empresarios. Como el sistema de salud no lo podía dominar, creó un sistema de salud alternativo. Como el sistema de educación universitario no lo podía dominar, creó un sistema de educación paralelo. La Fuerza Armada la politizó de una manera y la corrompió. Realmente, yo no estoy diciendo que los militares antes de Chávez no eran corruptos, ¿no? Porque en verdad que tenemos un cuerpo como la Guardia Nacional que hay que ver el historial de corrupción que había. Y en toda Latinoamérica, ¿no? Sí, pero que la Guardia Nacional es la que se encarga, por ejemplo, del tema de las aduanas, del tema de fronteras. Pero, oye, a estos niveles que estamos hoy, donde se observa con claridad que le das poder y recursos y manejar recursos económicos a los militares para controlarlos, para tenerlos de tu lado. Eso lo hizo Chávez y lo afianzó Maduro. Entonces hemos tenido realmente un proceso de deterioro. Y, por ejemplo, eso de que hablan ahora al gobierno, es que no tenemos gasolina porque el gobierno de Estados Unidos nos bloqueó. Oye,
hay que ser bien absurdo, y quiero que los amigos ecuatorianos lo entiendan, y los que estén pensando que el bloqueo es el responsable de que en Venezuela no haya gasolina. Hay que ser bien absurdo, porque en el año 2013-2014 todavía la producción petrolera era de 2.400.000. Hoy, en el mejor de los casos, se habla de 1.200.000 barriles de petróleo. En el mejor de los casos, pero en marzo, cuando los apagones, la producción petrolera llegó a 700.000. Ya hay agencias internacionales que proyectan que la producción de petrolera venezolana se va a estancar en 500.000. Entonces, si tienes ese factor que ha caído la producción petrolera, pero además las 4 refinerías del país desde hace algún tiempo tienen problemas por ineficiencia, por corrupción. Incluso una refinería, una de las más importantes en el complejo refinador Paraguaná, estuvo en plena campaña el año 2012 con Chávez vivo, una explosión, y hubo oficialmente 43 personas fallecidas entre trabajadores y personas cercanas a la refinería, entre ellos incluso militares que formaban parte de la custodia. Si tenemos ese historial que le estoy dando, que le estoy diciendo, ¿cómo explicar ahora esto de que no es el bloqueo gringo el que afecta el que los venezolanos no tengamos gasolina? ¿Qué necesidad tenemos nosotros los venezolanos de estar importando una gota de gasolina de cualquier país? De estar importando un componente para refinar y tener gasolina de cualquier tipo y calidad. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de eso? Ninguna. Y entonces, ¿cómo me vas a decir ahora que es por el bloqueo gringo que no tenemos gasolina? Que, por cierto, hay que ver, y esto es algo que de pronto no entienden, porque es muy complejo, y esto no lo entienden los corresponsales extranjeros, no lo entienden las personas de afuera, y lo que ocurre es la simplificación, y la simplificación a veces tiene detalles y ocurren errores como se cuenta. Pero hoy día, por ejemplo, yo vivo en Caracas, nací en el Zulia. En Caracas tenemos gasolina, tenemos electricidad, tenemos agua regularmente. En el Zulia, un estado petrolero donde nació la industria petrolera, pasan 2 días en una cola para echar gasolina. Es increíble. Pasan 8 horas sin luz. No hay sectores que tienen meses que no reciben el agua por la tubería. Meses. Hay algunos que apuntan hacia años o un año sin recibir, o incluso creo que más de un año en algunos casos. Y eso tú los mencionas como con la responsabilidad de un periodista. No es solamente ciertas cadenas que nos pueden informar, sino tú como venezolano que vives en Caracas, que vienes por un evento acá al Ecuador en estos días y estás informando esto con esa vehemencia. Realmente nos motiva a los ecuatorianos de seguir apoyando a quienes vienen acá. Por supuesto, y ojalá alguien del gobierno ecuatoriano esté viendo este programa, porque quisiera darles un mensaje muy claro. Ayer me daban la información de que van a pedir la visa a los venezolanos, igual que lo está haciendo Chile y Perú. Aparentemente todo apunta a que quieren ponerle más presión a Colombia y Brasil para que sean muros de contención. Todo apunta a que no quieren que sigan viniendo venezolanos a Chile, Perú y Ecuador. Amigos del gobierno ecuatoriano, ¿ustedes sinceramente quieren ayudar a que haya un cambio en Venezuela? Por favor, sigan el dinero de los funcionarios, de los exfuncionarios y de los testaferros de los funcionarios y exfuncionarios en el Ecuador. Sigan sus bienes, incáutenlo, sanciónenlo. Quizás no tienen que hacer mucho esfuerzo. Quizás el gobierno de Moreno tiene esa lista muy clara. Quizás la fiscalía sabe quiénes son. ¿Quiénes son esos que salieron de esa alianza entre Petroecuador y PDVSA para construir una refinería y que se quedaron en Ecuador disfrutando de los dineros de la corrupción? Vi que capturaron a un señor en Miami, un ecuatoriano asesor que trabajó hasta el 19 de junio, sí, el mismo día en que lo capturaron en Miami, trabajó hasta ese día como asesor, pero estuvo ligado a la construcción de la refinería. Entonces, ustedes, señores del gobierno, de la Fiscalía de Ecuador, deben tener la información. Si ustedes quieren ayudar al gobierno a que haya un cambio de gobierno en Venezuela, castiguen, tomen los bienes, sancionen a estas personas y verán que habrá una incidencia en Venezuela, porque eso pondrá presión
al gobierno de Maduro. Ten la seguridad que este programa lo compartiremos con los funcionarios del gobierno. Ahora, importante entender de que este guión actoral, si cabe el término, de que ciertos gobiernos, aquí pasamos hasta hace 2 años, de que existe libertad de expresión, de que existe libertad de comunicación, de que los medios de comunicación no son perseguidos. Eso también se lo he dicho cerca de 20 años en Venezuela, a pesar de que conocemos inclusive incautaciones. Tuve la posibilidad de conversar también, en algunas ocasiones con Marcel Granier de RCTV, y él nos comentaba cómo sucedían los detalles de los medios de comunicación, específicamente televisión en Venezuela. Aquí hemos visto también procesos. ¿Es el mismo guión actoral? ¿Por qué crees tú que en el discurso sí existe libertad de expresión? Pero quienes estamos en medio sabemos que no se ha manejado así. Bueno, si algo tienen la habilidad estos neoautoritarismos, es que saben utilizar muy bien las brechas que deja la democracia para disfrazarse de demócratas. En el caso de los medios de comunicación, lo primero que hay que evaluar es la calidad de la libertad de expresión que existe. Y vamos a un detalle: cuando tú ves que no hay acceso a la información pública, ¿qué calidad de libertad de expresión tenemos los periodistas? Cuando no hay acceso a la información pública, podemos publicar información, pero siempre se ve afectada la calidad de la libertad de expresión porque no tenemos la fuente de contraste, no tenemos las fuentes originales. Eso ya quizás es un tema más técnico, pero ya en la aplicación misma, por ejemplo, en el caso, con ejemplos concretos, en el caso de la televisión venezolana, los principales canales de televisión, primero que la parrilla televisiva nacional está copada prácticamente por medios de comunicación que son o del gobierno o de testaferros o de personas vinculadas y testaferros al gobierno, claramente. Que envían el mismo mensaje. Claramente, Globovisión es un ejemplo de ello. Allí está, la compró en el proceso de campaña del año 2013, luego de la muerte de Chávez, en la campaña Capriles-Maduro, la compró Raúl Gorrín por una cantidad de dólares que no se corresponden al real precio que tenía Globovisión en ese momento, según los expertos. Entonces, tienen copado casi toda la parrilla, pero además los medios tradicionales como Venevisión, que es el después de Radio Caracas Televisión, cerrado en 2007, el medio con más años en televisión, y Televen, están controlados totalmente por Conatel. No una marcha, por ejemplo, las marchas del año 2017, las marchas recientes, no las podían grabar completamente. O difundir. Las tomas que hacían eran tomas donde se observaba poca gente. Y entonces, con el tema del equilibrio y el balance, presentaban, porque generalmente ¿qué ocurre? Hay una marcha de la oposición, el chavismo llama a una marcha. Hay otra marcha de la oposición, el chavismo llama a otra marcha. Entonces, ¿qué pasaba? Tomaban esta donde aparecía poca gente acá, y por otro lado tomaban la del oficialismo donde aparecía mucha gente, donde se viera bastante gente. Entonces, en el caso de la televisión, hay términos que no se pueden utilizar, perdón, en la radio hay términos que no se pueden utilizar en la radio, y han cerrado programas y han enviado exhorto, Conatel, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ha enviado exhorto a programas de radio y a las emisoras, exigiéndoles que no se hable de el presidente Guaidó, no se hable de régimen, no se hable de dictador, no se hable de autoritarismo. Son detalles. Aquí no sucedía eso. Aquí lo que sucedía se empezaron a patentar nombres, a patentar palabras, a patentar términos en los que para el común del ecuatoriano era normal, pero al estar patentados el medio de comunicación no podía utilizarlos. Increíble. O sea, se patentaron muchos. Después te comento cuáles nombres. Entre esos, uno muy conocido en el Ecuador, que es 30S, fue patentado. Todos los medios de comunicación nos vimos atados de pies y manos porque no se podía utilizar términos así. Ahora, yendo un poco más allá, en lo que vimos todo, Latinoamérica y entiendo que el mundo entero, la entrevista hace pocas semanas de Jorge Ramos al señor Maduro. Causó revuelo eso. Vimos obviamente una total afectación a la libertad de expresión, no permitió preguntas, se enojó, se levantó, se fue, sacó el micrófono, se retiró. ¿El señor Maduro es así en las entrevistas? ¿O simplemente no da entrevistas? ¿O la dio pensando que iba a ser una entrevista muy suave? Yo creo que allí, es que la verdad, no puedo decir ni creo, es que la verdad que no entiendo mucho de lo que pasó allí. Primero,
Uno puede suponer que como Jorge Ramos ha enfrentado a Trump, pensarían que iban a tener una entrevista más suave, claro, iban a encontrar porque el periodista es periodista, una cierta empatía, y que iba a tener la oportunidad, como todo político, de establecer y fijar su mensaje ante las audiencias estadounidenses, porque recordemos que en caso bélico la batalla comienza primero en la opinión pública. Entonces, ante la amenaza de una acción militar estadounidense en Venezuela, Maduro tiene la necesidad de ganar en la opinión pública estadounidense cierto apoyo para evitar, para contener ese proceso militar. Pero, y eso pueden explicar esto, pero la cosa se le salió del corral, las cabras se le salieron del corral, no hubo contención. Las preguntas que le hizo Jorge Ramos, Podemos no estar de acuerdo con su estilo, pero se la hizo sobre casos y hechos concretos. Allí están esas imágenes donde vivo yo todos los días. Tenía que responder nada más. Donde vivo, que es el municipio de mayores recursos en Venezuela, que es el municipio de Chacao, todos los días, donde se encuentra una gran cantidad de restaurantes y hoteles, todos los días vemos cómo la gente recoge de la basura comida o desperdicio, algo que puedan comer. Increíble. Una fruta podrida, un muslo de pollo mordisqueado pero no está completamente, pasta que han botado, arroz viejo, lo que sean, lo toman. Eso lo vemos a diario. Entonces, Jorge Ramos le mostró esto. Ahora, la reacción de Maduro tampoco la entiendo, porque si ya estaba en ese momento, no podía esperar que no saliera lastimado después de esto. Hubo un mal manejo de parte de ellos, pero lo que aún más sorprende es que a Univision le haya llegado el video editado, o por lo menos la versión de la entrevista, hecha por el Palacio de Miraflores, por el equipo del Palacio de Miraflores. ¿Por qué? ¿Quién lo filtró? Por eso, mira, yo creo que de aquí vamos al 30 de abril con este alzamiento militar. En el alzamiento militar lo ha contado Christopher Figuera, general Christopher Figuera, que ahora está en Washington, salió por República Dominicana, llegó ¿quién era Christopher Figuera? Para los amigos ecuatorianos, era el jefe del SEBIN, el jefe de la policía política. Y Christopher Figuera ha dicho y ha confirmado lo que ya se dijo en un primer momento, que el ministro de la Defensa, Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, y el jefe de la Casa Militar y director de Contrainteligencia Militar General, Iván Hernández Dalá, estaban en la componenda para sacar a Maduro al poder. Entonces, ¿cómo duerme Maduro? ¿Cómo lo hace? Qué pena, pobrecito, como se dice aquí, debe estar muy inquieto, ¿no? Un tema final para concluir con este interesante diálogo. ¿El señor Guaidó va de más a menos o realmente es la mejor opción para Venezuela? Pues comienzo por el final. No sé si es la mejor opción. Ahora, lo que sí te puedo decir es que tiene liderazgo. Y casualmente nació el mismo día de Chávez, el 28 de julio. Pero tiene características incluso mejores que Chávez en cuanto a la recepción en la opinión pública. Guaidó es un fenómeno electoral. Hasta el 6 de enero, hasta el 5 de enero de este año, era prácticamente un desconocido para todo el país. Claro, pasó por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional sin pena ni gloria, después que su compañero, un compañero de él había hecho mucho escándalo en esa Comisión de Contraloría, Freddy Guevara. Llegó a ese 23 de enero luego de un secuestro que le hizo la policía política. Y ocurre que llega el 23 y se nombra presidente y estalla ese fervor y comienza ese gran apoyo. Pero Guaidó cometió un error: decir que la solución, que la salida estaba a la vuelta de la esquina. Claro. Eso ha generado esa desesperanza. Así sigue es. siendo un líder, sigue teniendo la preferencia. Si fuéramos en elección, gana Guaidó sin lugar a duda, incluso si se presentaran otros candidatos de la oposición y se presentara Pero Maduro. políticamente un mensaje no muy acertado. No ha acertado. El caso de los militares, la amnistía, él debió darse cuenta desde un principio, desde el 23 de febrero, cuando falló el tema del ingreso de la ayuda humanitaria, que en ese día esperaban que los militares se alzaran y dijeran: vengan, entre Maduro, cáete.
Cuando se dio cuenta de que eso fallaba, primero ese día cometió un error básico. Envió a un cantante al puente de San Antonio, a Nacho, del grupo Chino y Nacho, Sí, o sí. grupo Chino y Nacho, a dar un mensaje a los que estaban allí peleando con la Guardia Nacional. Y no fue capaz de hacer lo que sí hizo Chávez el 4 de febrero de 1992, de decirle a la gente, de darle la cara y decirle a la gente, amigos, por ahora los objetivos no se han cumplido, pero seguimos en esta batalla, porque a eso me refiero. No puedes decir que la solución está a la vuelta de la esquina. No. Esta es una batalla de Varios. día a día, de una gran guerra, Así es. donde es una guerra de cuarta generación, una guerra psicológica. Y una guerra que los ecuatorianos y Latinoamérica y el mundo entero seguiremos siendo testigos. Queremos agradecer a César Batis por este diálogo. Tenemos muchísimos temas que quedan en la mesa para algún otro momento que nos visites, que tengamos la posibilidad de estar contigo aquí en el Ecuador, de conversar. Y como ustedes, amigos, seguir siempre atentos en el beneficio de la libertad de expresión, en el beneficio de fortalecer la libertad del emprendimiento y más aún abrir las puertas a los venezolanos, hermanos venezolanos, niños, mujeres, etcétera, como hemos escuchado el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes y César, muy gentil, hasta las próximas. Bueno, muchas gracias a ustedes y síganos a través del pitazo.net. Elpitazo.net. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV Más, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TBS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. Se crea, presentó Realidad Nacional.